Oh, muy bien. Hoy vamos a tratar, como veníamos los sábados anteriores, tratando el Yo Soy, como vimos en el juego, como vimos con Lucas también. Hoy estamos con el Yo Soy la Luz del Mundo, que lo podemos encontrar en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 1 al 12. Vemos un pasaje que podemos ver bastante reflejada lo que es la luz de Cristo, viendo en una mujer que estaba cometiendo un pecado y fue perdonada por Jesús. Así que vamos a leer primero Juan 8, desde el 1 hasta el 11 primero, y dice así. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 12 sigue diciendo: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Empezando por el pasaje, primero vemos la situación, del primer versículo hasta el segundo. Vemos cómo Jesús está en el templo, con el pueblo, la gente alrededor, donde Él se sienta a enseñar la palabra, se sienta a enseñarles. Luego, seguimos en el versículo 3 y 4, donde los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Yo imagino Jesús estando ahí en el medio, con toda esa gente reunida, enseñándoles un alboroto, ¿no? Trayendo a una mujer medio un poco de quilombo, ¿no? Haciendo a la mujer medio que forcejeo, porque no creo que sea lindo que te arrastren hasta un lugar. Y un acto bastante grosero, brutal y algo hipócrita y machista, como estas personas que eran personas de ley, que conocían la ley, eran escribas, maestros de la ley, fariseos, y enfrente a toda esta multitud y enfrente a Jesús traían a esta mujer y la ponían en medio, acusándola y señalándola con el dedo, y su acusación era que había cometido adulterio. Sin duda que la mujer era culpable, lo que estaba haciendo estaba viviendo en pecado, era pecado lo que estaba haciendo, y Jesús lo sabía, así lo calificaba a Jesús como un pecado. Pero Jesús igual después termina con esto diciendo que se vaya y no peque más. Y estas personas, fariseos, maestros de ley, conocían bastante bien la ley, y esto de apedrear a una mujer por cometer adulterio lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, y ya lo voy a buscar, y lo tengo acá. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Y acá donde muchos nos preguntamos, ¿dónde está el hombre en este pasaje? ¿Dónde está el hombre acusado de adulterio también? Acá podemos ver cómo en realidad estas personas conocían bien la ley, pero no tenían mucho interés en cumplirla, sino que su motivo de hacer esto era otro, no era cumplir la ley o simplemente acusar a la mujer. Y después vamos a llegar a eso. Después seguimos, versículos 5 y 6, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tenían razón en cuanto a la ley de Moisés, como habíamos dicho en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10,
Y acá podemos ver cómo en realidad la intención principal de estas personas era atacar a Jesús, probarlo, tentarlo, tratar de tener algo de qué acusarlo, porque su intención era apedrear a Jesús y atacar a Jesús. Era lo que ellos querían hacer. Y así que en realidad mucho interés, o básicamente interés en la mujer, en apedrear a la mujer, no tenían. Y acá en realidad esto le quita completo valor a la mujer, ¿no? Le quita completo valor al ser, a esa persona en cuanto a sus sentimientos, emociones, pensamientos, lo que ella... Y la situación por la que estaba pasando, humillante, por la que estaba viviendo en ese momento, era como un objeto que estaban usando para intentar acusar a Jesús. Y Jesús en ese momento termina con todo ese caos, no sumándose a la acusación, sino todo lo contrario. Y acá es todo lo lindo de enfrentarse con Jesús en situaciones así. Después sigue diciendo en el versículo 7 al 9. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, seguía escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, los más viejos hasta los más jóvenes, hasta que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En estos versículos vemos claro cuáles son los requisitos en realidad para ser juez, ¿no? Para ser juez de una persona. Y esos requisitos son estar libre de pecado. Y el único que está libre de pecado es Jesús, claramente. Y esta declaración en realidad también nos quita a nosotros el cartelito de juez, ¿no? Cuando creemos que tenemos derecho a juzgar a los demás y criticar o lo que sea, tenemos que saber que el único juez justo y justicia verdadera es Dios, es Jesús, y no nosotros. Después seguimos leyendo, versículo 10 y 11. Nos dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Repetimos, esta mujer era culpable de pecado, era claro lo que estaba haciendo, y incluso por ley, ¿no? Incluso por ley del Levítico, la ley de Moisés. Pero Jesús, y acá estaban intentando probarle para ver si en realidad Jesús contradecía la ley de Moisés, qué decisión iba a tomar. Y respetando totalmente la ley de Moisés, no condenó a la mujer a apedrearla. Al contrario, puso su cruz, puso su vida entre la mujer y su pecado. Él iba a ir a la cruz a morir por ella, llevándose su pecado, llevándose su culpa en aquella cruz. Y a eso vino Jesús en realidad, al salvarnos de nuestro propio pecado, de las cosas, de las tinieblas. Él vino a ser Salvador y luz en nuestras vidas también. Y después seguimos en el versículo 12, que acá donde llegamos donde se presenta Jesús como la luz del mundo, y dice: otra vez Jesús les habló diciendo, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos Jesús como se llama a sí mismo la luz del mundo. Metafóricamente, como todos los yo soy anteriores, una forma metafórica de referirse a sí mismo, pero también en parte tan real y viva de ser luz, Jesús siendo luz, como para esta mujer, en una situación tan miserable, tan humillante por la situación que estaba pasando, siendo acusada, apiedrada, y iba a ser apedreada hasta la muerte, me parece, porque a eso iban, querían hacer eso. Y siendo juzgada, rodeada en tinieblas, no solo por su pecado propio, sino también por las personas que la rodeaban, tuvo un lindo encuentro con Jesús, quien
quien iluminó su vida, quien le dio también valor, todo ese valor que no tenía en ese momento, en esa situación, Jesús le devolvió, le dio todo ese valor de ser humano, de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios y de ser sus hijos. Y con tanto amor la liberó del caos, de las tinieblas, de sus cadenas. Y yo pensaba también lo lindo que es cuando nosotros aceptamos a Jesús, cómo nos libra de nuestras propias cadenas, nos libra del pecado, nos saca de las tinieblas, ilumina nuestra vida. Y yo me quedaba muchísimo pensando en esto, cómo Jesús, el pensar en que Jesús se llevó todo lo malo nuestro, se lo llevó a aquella cruz, muriendo por nosotros, muriendo por nuestro pecado, y a mí me parece muy tremendo. Yo pienso mucho, cuando yo era niño, tenía 12 años, 13, yo me burlaba muchísimo de Dios. Mi madre, me acuerdo, eh, me decía que vaya a la iglesia. Había una iglesia en Flor no me acuerdo bien dónde era, pero había una iglesia y mi madre siempre me decía que vaya, que vaya. No, no, ni loco. No, ¿para qué? Nunca voy a pisar una iglesia. Nunca quería, de niño nunca quería pisar una iglesia, y bueno, y acá estoy, ¿no? Terminé acá. Y, pero qué lindo saber que cómo en esa situación de vivir en pecado, encadenado, cómo Jesús nos libera de tanto, con tanto amor, sin juzgarnos, con tanta delicadeza, con tanto cariño, y nos ilumina nuestra vida, aclara nuestro camino, pero también para que podamos ser nosotros luz, reflejar su luz, reflejarla para que en nuestro entorno podamos iluminar a los demás. Como decía la canción hoy, reflejar la luz de Cristo. Y que el Señor nos ayude también a hacerlo, ¿no? A poder iluminar justamente a los demás, poder ser luz en nuestros lugares, en nuestros entornos. Y como lo era Jesús también con esta mujer. Hay un versículo en la Biblia, me olvidé de buscarlo, lo iba a buscar, Marco, te lo iba a mandar y me olvidé, que dice que tenemos, en Santiago, perdón, que dice que tenemos que ser como Cristo. No recuerdo bien dónde era, pero ahí dice que tenemos que ser como Cristo, nuestras actitudes. Y es salado, porque ser como Cristo no es papa. Jesús amaba, como decíamos hoy, Jesús amaba a sus enemigos, a todos los que le apedreaban, lo juzgaban, lo atacaban, Jesús los amaba y los perdonaba. Y lo difícil que es perdonar también, y sinceramente esta semana, el lunes, esta semana pude ver lo difícil que es perdonar en alguien incluso que eres pila. En mi familia, por ejemplo, hubo una situación media complicada y un poco media parecido a esta situación de juzgar, ¿no? Una persona creo que un poco se rompió el vínculo, sinceramente, una persona muy cercana, un familiar mío. Y esta persona, que nos vemos todos los días, vivimos cerca, todo, eh, se atrevía a juzgar a mi madre, diciendo que la odiaba, que era una víbora, que la bancaba por mi padre nomás. Y una persona que uno quiere muchísimo, muy cercana a la persona, y ver a tu madre ahí al lado tuyo, escuchando todo eso, y también y la otra persona discutiendo con tu padre y largando toda esa porquería tan así, muchísimas cosas que se inventan en el momento con tal de zafar, muchas cosas saladas. No, lo único que pude hacer en ese momento era estar con mi madre y decirle que no haga caso porque iba a ser al Pepe. Pero en ese momento yo estaba tenía un nudo en la garganta, tenía una gana de explotar, así como explotó mi padre, pero no creo que Jesús habría hecho eso. Creo que Jesús habría respondido con calma. Cuando pienso en momentos así, pienso en cómo habría actuado Jesús. Y
Y creo que, bueno, una decisión buena fue quedarme con mi madre adentro nomás, y estar con ella ahí. Pero sin duda que lo difícil que fue en la semana pensar en eso, tener que tragar y seguir viendo a esta persona todos los días sin tener un vínculo ya cercano. Y querer perdonar, y lo difícil que es perdonar, en momentos así tenés todo eso en la cabeza que dijeron de tu madre. Y, pero pienso, si Jesús me perdona a mí, yo me burlaba de Jesús y decía y barbaridades, me burlaba incluso de los cristianos. Si Jesús me perdonó a mí y me amó y me aceptó así como soy, y gracias a Él hoy estoy acá, estoy compartiendo con ustedes momentos jugando la alabanza, compartiendo la palabra, y es lindo saberlo, pero si Jesús me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a esta persona, a quien, a quien lastima, a quien tanto lastima, ¿no? Y creo que también se trata de eso, ser luz, poder perdonar, poder amar a quienes son difíciles de amar. Y ahí creo que, como decíamos, con Jesús es posible, teniendo fe y creyendo en, en Jesús, es posible. Y, y muchas veces, y hablando también, esto lo compartía con otra persona también, y porque me parecía difícil volver a tener este mismo vínculo que teníamos antes con esta persona. Y lo conversaba con una persona y yo me preguntaba, yo perdono, ¿no? Perdono a esta persona, la sigo amando, pero de igual manera, ¿sigo teniendo el mismo vínculo que tenía antes? ¿Vuelvo a tener ese mismo vínculo de confianza, de estar cerca, de acompañarnos, de charlar, de reírnos, de hablar así seguido? Yo me preguntaba eso y esta persona me decía, ¿y Jesús, Dios, no hace lo mismo con nosotros? ¿No sigue teniendo el mismo vínculo de amor y ternura y cariño con nosotros? ¿Nos sigue aceptando, nos sigue amando, nos sigue hablando, nos sigue iluminando? Y ahí eso lo recibí como un cachetazo, ¿no? Como un date cuenta. Pero eh, que el Señor nos ayude también a poder perdonar a todas esas personas que juzgan, que lastiman en momentos así. Y de eso se trata también ser luz. Y pensando un poco que podamos, que el Señor nos ayude a poder ser luz sin juzgar al otro, sin juzgar a los demás, con amor, con cariño y llevando la paz. Y por más que a veces parece que estamos en tinieblas, que estamos en tiempos difíciles, sabemos y tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros, el Señor es quien cuida de nosotros y es Él quien nos rescata de esas tinieblas, quien nos aleja de las tinieblas, que nos ilumina y, y quien nos libra y nos muestra el camino, ¿no? Y quien nos acompaña siempre. Así que fue medio breve, pero era algo que quería compartir mucho, esto del ser luz. Y el octubrillante fue el otro día, nada. En el octubrillante muchos hablaba y me quedó, de ser luz en todo nuestro entorno. Incluso en cosas simples, ¿no? Cosas no muy complejas, si bien con todos los ejemplos que dieron hoy, mucho me quedo también pensando cuando hablo de alguien, de una persona de luz. Me acuerdo mucho de una persona de cuando era niño, tenía 11, 10 años, y yo creo que ahí, ahora, no, en ese tiempo no lo creía ni ahí, pero ahora creo que ahí estaba Jesús, creo que ahí había luz, creo que ahí había algo diferente. Una persona, pues yo estaba, voy a traer el recuerdo a algunas personas, Micaela, que capaz que conocías. Eh, Eran jóvenes que, si no me equivoco, pasaron por acá
niños, jóvenes, adolescentes, y por el Centro Juvenil Flor de Maroñas, uno se llamaba Brian Sosa, que le decíamos Bam Bam, que iba a la escuela conmigo y también jugaba al fútbol conmigo en el Parque Guaraní. El otro se llamaba Kevin Sosa, que era el primo, y después el otro era Leonardo Sosa, si no me equivoco, Leonardo o algo así, que también eran más grandecitos. Y jugábamos todos en el Parque Guaraní, era un club de fútbol. Jugábamos los domingos de mañana. Y todos los domingos de mañana que jugábamos, íbamos a la costanera, casi llegando a Punta de Soto, un lugar muy, no muy agradable, ¿no? Pero de mañana a un domingo no pasaba nada. Y con 11, 12 años cada uno de nosotros, había una persona a caballo, en los carritos de caballo, ¿viste? Que siempre era un señor bastante mayor, que siempre tenía masitas. Siempre nos regalaba masitas. Íbamos a la cancha, nos encontramos todos allá, íbamos caminando, corriendo en realidad, antes del partido a buscar bandejas, masitas a esta persona. Y esta persona nos entregaba, o sea, nos regalaba bandejas, pero unas masitas enormes, unas bandejas así, y él nos regalaba, o sea, una persona que no conocíamos, que ni siquiera sabía su nombre, no me interesaba su nombre tampoco, lo que me interesaba era que me estaba dando masitas antes del partido del fútbol y poder ir a compartir. Y comer masitas ahí, una bandeja de masitas, para nosotros era un lujo importante, era un lujo importante comer masitas y eran riquísimas aparte. Y, y yo me quedaba pensando cómo esta persona que ni nos conocía, a nosotros tampoco, eh, íbamos a pedirle medios de careta y esta persona con tanto amor nos miraba y nos entregaba esas masitas como diciendo, disfrútenla, 2 o 3 bandejas para cada uno, vayan a compartir con su familia. Y eso me quedó grabado para toda la vida porque era una persona que siempre íbamos los domingos, íbamos por ahí y él estaba, los domingos de mañana. Y hasta que un día fuimos a buscar y me acuerdo que él nunca nos pedía dinero, nunca nos pedía nada, él nos entregaba de onda, porque tenía y nos daba. Y una vez juntamos entre todos los gurises plata, bueno, le pedíamos a nuestras madres obviamente, para poder darle a este hombre, darle algo de gracias, ¿no? De agradecimiento por todos los domingos que vamos a buscarle, siempre nos daba 2 o 3 bandejas masitas. Y cuando fuimos habíamos juntado, no sé, 50, 70 pesos. Tampoco era la gran cosa. Pero claro, claro, las bandejas salían. Claro. Y fuimos a llevarle, fuimos corriendo porque siempre andamos así porque tenemos que jugar al fútbol, teníamos que comer rápido y nos íbamos a jugar al fútbol. Y cuando fuimos a entregarle esta plata, el hombre ya no estaba, no había ido. Nos quedamos esperando ahí un rato y nunca apareció el carrito a caballo, porque siempre lo escuchamos, pero no, ese día no apareció y los domingos siguientes nunca más apareció y, y bueno, y me quedó grabada esa imagen de esta persona como desinteresadamente nos ayudaba, nos regalaba esto que para nosotros era un lujo tremendo, unas masitas riquísimas, pero y me quedo pensando en cómo podemos ser luz nosotros mismos también en nuestro entorno, sigo pensando en esto, y que el Señor nos ayude a no cosas, porque está bien, siempre pensamos en tratar de ayudar a lo grande, ¿no? Siempre intentamos ser luz con grandes cosas, pero también en las cosas simples, en regalarle un dulce a un niño, acompañar, escucharlo, eh, ayudar a tu madre en los haceres de la casa, escuchar a tu madre, ayudar a tu padre a cambiar la rueda del auto, cosas básicas que también siempre cuentan y es ser luz también, ¿no? Dar testimonio de ser una buena persona, una persona de luz y que acepta y que tiene a Cristo en su corazón. Así que, perdón por tantos ejemplos, pero siempre me viene a recuerdo esta persona cuando se habla de luz, una persona, siempre se me viene esto a la cabeza y en algún momento lo tenía que compartir. Así que muchas gracias por escucharme, si fue medio breve. Y luego quiero pedir a Brenda si puede tener unas palabras de...
¿Está con el bebé? Gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido. Gracias por tu persona, por esa entrega en la cruz, Señor, por perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Gracias por demostrarnos cómo ser luz. Ayúdanos a conocer tu palabra, a aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén.